¿Cómo podríamos calcular la altura del edificio más alto del Ecuador, la Torre de Point, ubicada en la ciudad de Guayaquil, únicamente con la ayuda de una moneda y de un reloj? Para esto necesitamos conocer sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando hablamos de este tipo de movimiento, como su nombre lo indica, nos referimos a que va variando su velocidad pero en forma uniforme. Este movimiento es un movimiento que tiene una aceleración, pero esta es constante. El movimiento de aceleración constante compone una parte muy importante de la física clásica, porque puede ser aplicada a numerosos objetos de la naturaleza, como por ejemplo la caída libre. En nuestra clase Profe Youtuber de Física hablaremos sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre posición, desplazamiento, velocidad y movimiento rectilíneo uniforme. Existen dos científicos cuyos aportes han sido fundamentales para el estudio de la física y el movimiento. Galileo utilizó un plano inclinado para estudiar el movimiento rectilíneo de los cuerpos con velocidad variada provocada por la aceleración de la gravedad. Pero fue Newton quien nos ayudó a comprender el concepto de gravedad de una forma matemática, definiendo la derivada, que nos permite medir una muy pequeña fracción de velocidad con respecto al tiempo en un cuerpo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, representado también por sus siglas MRV, se produce cuando existe aceleración, es decir, hay una variación de velocidad. Por eso el móvil tendrá desplazamientos diferentes en intervalos de tiempo iguales. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando vemos caer un objeto en caída libre hacia el suelo. Siempre va a experimentar la misma aceleración de gravedad. En esta zona, el valor es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, si existe aceleración, podemos decir que la velocidad variará, sea en módulo o en dirección, y por lo tanto el movimiento será variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede clasificarse en dos: el movimiento uniforme acelerado, MUA, y el movimiento uniforme retardado, MUR. Para comprender mejor el movimiento rectilíneo uniformemente variado, debemos entender las tres ecuaciones que describen este tipo de movimiento, siendo A la aceleración, x sub 0 la posición inicial, x la posición final, b sub 0 la velocidad inicial, b sub f la velocidad final, t el tiempo y d el desplazamiento realizado por la partícula. También podemos definir el desplazamiento como la posición final menos la inicial. Y siempre, para garantizar que utilizamos la fórmula correcta, es recomendable revisar las unidades. También es interesante notar que la aceleración puede ser tanto positiva como negativa, es decir, a favor del movimiento o en sentido opuesto. Cuando la aceleración se opone al movimiento se la llama desaceleración. Por lo tanto, cuando tengamos aceleración positiva, la velocidad incrementará y tendremos un movimiento acelerado, y cuando sea negativa, la velocidad disminuirá, por lo que tendremos un movimiento retardado. Uno de los casos más estudiados dentro del movimiento variado es la caída libre de un objeto. Como sabemos, la aceleración de la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, y por lo tanto decimos que apoya el movimiento del objeto que cae. Entonces podemos decir que la caída libre es un movimiento acelerado. Para poder resolver ejercicios de caída libre, debemos considerar que la frase "se deja caer un objeto" significa que éste parte de velocidad inicial igual a 0. Ahora imagínate que estás en el último piso de la Torre de Point en Guayaquil. Quieres saber su altura y solo llevas una moneda y un reloj. ¿Cómo calcularías la altura del edificio? Al dejar caer la moneda, esta experimenta una caída libre, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la gravedad actúa como la aceleración constante. Tienes que identificar cuál de las tres ecuaciones que ya conoces se identifica mejor con los datos de las variables que tú posees. En este caso, conocemos la velocidad inicial, que es 0, porque la moneda parte del reposo.
Tenemos el valor de la aceleración, que es el valor de la gravedad, y el tiempo transcurrido en la caída, que lo obtienes utilizando el cronómetro de tu reloj, y es de 3.7 segundos. Por lo tanto, la ecuación que más se adecua es la segunda, que se puede reescribir en función del desplazamiento como distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Al sustituir los valores en la ecuación y realizar los cálculos, obtendrás una altura aproximada de 67 metros. En la clase de hoy hemos aprendido lo que significa la expresión uniformemente variado, las tres ecuaciones principales que necesitas conocer para resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, el significado de desaceleración y a diferenciar entre un movimiento acelerado y uno retardado. Y recuerda que el movimiento rectilíneo uniformemente variado lo podemos describir como MRV. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás aplicar en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima! El gobierno de todos.